Por el derecho de voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia, abriendo caminos para la justicia, un programa para la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy presentamos Experiencias organizativas de documentación de hechos y presentación de informes. Una entrevista con María Eugenia Cruz de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Hola María Eugenia, muchas gracias por darnos esta entrevista y la oportunidad de conocer la experiencia de tu organización. Por favor, para que todos los oyentes del podcast puedan saber quién eres, cuéntanos tu nombre completo, el nombre de tu organización y el cargo que ocupas en esta organización. Soy María Eugenia Cruz Alarcón y represento la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Bueno, ya para entrar en materia, a mí me gustaría saber qué te motivó, qué las motivó a presentar un informe ante la JEP. Una de las mayores motivaciones que tuvimos como Corporación Mujer Sigue Mis Pasos para documentar ante la JEP ha sido la falta de justicia por parte del Estado sobre todo frente a los hechos de violencia sexual. Como corporación hemos buscado diferentes caminos para lograr encontrar justicia y ha sido muy difícil. En la JEP vimos que era mucho más fácil, pero que además se atendía de manera particular y de manera específica este tema para asimismo poder darle una mejor respuesta y que los casos trasciendan, porque lo que queremos es eso, que los casos trasciendan, que no se queden estancados como ha pasado con la Fiscalía, por ejemplo. Bueno, ¿y este informe sobre qué tipo de violencia se elaboró? La Corporación Mujer Sigue Mis Pasos está convencida que uno de los delitos o hechos victimizantes que hemos vivido las mujeres y que es el más difícil de tramitar ha sido el de la violencia sexual. Por eso nuestro informe concentró todos sus esfuerzos en documentar los casos de violencia sexual que ocurrieron en relación y con ocasión al conflicto armado en los tiempos que están contemplados en el acuerdo de paz. Cuéntame, por favor, ¿cuál fue la metodología que ustedes utilizaron pues a la hora de la redacción del informe y todo el proceso que implicó este? En cuanto a la metodología que utilizamos como Corporación Mujer Sigue Mis Pasos y dada la experiencia que tenemos tanto como con las jornadas de denuncia colectiva como también con otros procesos de documentación que hemos liderado, esto lo hicimos más basados en esa experiencia en la que nosotras que hemos vivido también este hecho victimizante, hemos también podido ayudar a otras mujeres que se acercan y nos cuentan que ellas también fueron víctimas de este delito. Y es así como esto permitió que también se estableciera una relación de confianza y que las compañeras que en su momento nos han buscado para contarnos y para buscar con nosotras el acompañamiento y el apoyo, fue así como identificamos a las mujeres y en ese sentido pues fuimos también acercándolas, hablándoles también de la oportunidad que representaba para nosotras como víctimas el sistema integral que establece el acuerdo de paz y de manera particular la JEP, dejándole claro cuáles eran los alcances y cuál era el reto que también asumíamos como corporación. Esto pues permitió dejar muchas claridades y poder avanzar en diseñar un formato con algunas preguntas que consideramos son muy importantes para identificar las formas, las modalidades de la violencia sexual, el contexto, algunos elementos o hechos y situaciones que profundizaron más estas formas de violencia contra las mujeres. Revisar también en ese formulario que contuvieran los riesgos, todas estas situaciones que enfrentamos las mujeres con ocasión en relación al conflicto armado. En este formato que diseñamos como una guía metodológica para poder documentar identificamos también todas estas afectaciones, los impactos de la violencia sexual y cómo esto afectó no solamente a la mujer que vivió la violencia sexual, sino también a su familia, a su entorno, a la comunidad, cómo estos
estas afectaciones impactaron también toda su vida y generacional. También da cuenta de los enfoques étnicos, también da cuenta de, del enfoque generacional, del contexto, de las dinámicas del conflicto. Entonces, para los que han sufrido muerte y violencia, es duro. Uno va olvidando poco a poco ¿cómo se dice?, los maltratos, y va entendiendo la vida. Nosotras hicimos con todos estos testimonios que las mujeres nos contaron, que fueron contados a nosotras mismas. Decir que en estos testimonios nosotras también pudimos diseñar metodologías, que ya la corporación también cuenta con estas metodologías de atención y de contención psicosocial para poder facilitar que la mujer esto no las afectara más de lo que las ha afectado, y facilitar también una conversa y un diálogo pues mucho más tranquilo. La corporación también ha tenido en cuenta, después de estas dinámicas, después de esta documentación, ya con todo este relato que lo grabamos, que previamente se graba también, tenemos esta guía que ya casi todas la hemos vivido y la conocemos y sabemos que es fundamental en una entrevista. Entonces no quiere decir que vamos a tener el papel siempre allí diciendo primera pregunta, segunda pregunta, no, sino que se entra también en ese diálogo con la compañera, entendiendo que abrir estas heridas que están cerradas por tantos años, que han estado allí guardadas, más que cerradas, guardadas, les pueda significar a ellas mucho más dolor. Entonces el diálogo siempre va a ser un diálogo tranquilo, respetuoso, en el que la mujer decide hasta dónde quiere hablar y cuándo quiera parar. Todo esto lo hemos hecho también basados en nuestra propia experiencia, en lo que hemos vivido y que como víctimas consideramos que se debe tener en cuenta. Después de esto se hace toda una investigación, ya con fuentes gubernamentales, con fuentes oficiales, con fuentes de organizaciones sociales, de otras fuentes, frente a todo el tema de la dinámica del conflicto, y se hace toda un análisis también comparativo, se hace una profundización de todo esto que sale de toda esta investigación para luego redactar el informe. Pero es un trabajo que requiere mucho tiempo, que requiere también el apoyo y el acompañamiento de personas profesionales que nos ayuden en lo que tiene que ver con el tema más técnico, con lo que requiere el informe, porque el informe sí tiene un requerimiento técnico para que pueda quedar mucho más comprensible y mucho más completo. El sueño de tu deleite y en tu cama de tu juicio, por grande descuido duerme. Descríbeme cuáles fueron las herramientas más importantes que ustedes utilizaron en la documentación de casos y la elaboración del informe, por favor. Las herramientas que nosotras utilizamos para la elaboración del informe, la principal y la más importante fue el testimonio de las mujeres, que fue un testimonio narrado de una forma tranquila, pero también de manera voluntaria y espontánea. Se hizo firmar un consentimiento informado porque consideramos que es muy importante que la mujer también sepa de lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo y para dónde vamos. También se les aclara que ellas pueden en cualquier momento desistir de seguir con el proceso. Dentro de estas herramientas, también pues el formato que elaboramos con preguntas claves importantes. Y el testimonio de la mujer ya siendo grabado se transcribe y luego vamos al formato para poder en este formato revisar qué cosas pues podemos sacar de la narrativa. La narrativa de las mujeres en la grabación se guarda, la transcripción de la grabación se hace pues textualmente como fue narrada. Esa es la principal herramienta para nosotros y el principal insumo para todo este informe, porque está narrado desde la voz de la propia víctima. Luego hicimos investigación también del contexto
en ese momento, qué factores podían estar afectando el territorio, qué modalidades o qué aspectos o qué situaciones del conflicto se estaban dando en ese momento de ocurrencia de los hechos, masacres, desplazamientos masivos, qué estaba pasando, algún proyecto de minería, algún proyecto agroindustrial, qué estaba alterando el territorio, qué actores armados confluían normalmente en ese momento. Toda esta investigación se hizo también basada en fuentes oficiales, en fuentes de organizaciones que han hecho investigación en ese sentido. Otra herramienta que para nosotras es muy importante, sobre todo para poder dar cuenta de los riesgos de género que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado, fue lo que nos dice la Corte, los riesgos que reconoce la Corte en el auto 092. Para nosotras el auto 092 y el auto 009 han sido también una herramienta importante, por así decirlo, y una forma también de poder reforzar nuestro planteamiento y nuestros argumentos de la forma como las mujeres enfrentaron la guerra y cómo esto también conllevó a que las violara. Las otras herramientas que nosotras consideramos pues que han sido también pues muy importantes son las herramientas psicosociales que permitieron que las mujeres pudieran hablar de estos hechos tan dolorosos y que estuvieron guardados por tanto tiempo y que pudieran sacarlos de una manera mucho más tranquila. Herramientas también técnicas que han sido importantes para nosotras, poder allí poner un lenguaje técnico en algún momento que se requiera. Esto también ha sido importante y todo lo que ya también hemos venido conociendo del sistema integral y de la JEP, los foros, los conversatorios en los que hemos participado también nos han aportado mucho. En ese momento, pues nosotras que elaboramos el primer informe, ya también veníamos trabajando en el tema de los derechos de las víctimas y de todo el tema del acuerdo de paz. Y para nosotras, pues todos estos diálogos que se van dando en relación a estos temas, sobre todo con el tema de violencia de género y violencia sexual, han sido también fundamentales para poder tener mayor claridad de lo que nosotras consideramos se debe tener en cuenta e identificar cuando hacemos este tipo de informe. La toma del 2 de mayo y eso quedó para la historia. Bueno, y cuéntame qué lugar ocupó lo psicosocial en todo este trabajo que tu organización desarrolló. Lo psicosocial es lo más importante y lo fundamental en todo el proceso. Esto es como quien dice transversal, va todo el tiempo. Es la constante en todo el proceso, lo psicosocial. Y empieza desde el momento en que la mujer nos contacta a la corporación, contacta a las lideresas que están en el territorio, que son nuestras compañeras referentes para poder atender estos casos. Y ya ellas preparadas, ya ellas con la experiencia que tienen, pues facilitan que la mujer entre en confianza y pueda empezar a hablar de su caso y a contar algunas cosas de lo que ha pasado, no a profundizar el caso, pues porque para eso también se requiere pues también toda una preparación. Pero ellas se van soltando en la medida en que van viendo esa facilidad, esa confianza y esa tranquilidad con la que nosotras las atendemos. Lo más importante es el grado de responsabilidad que le damos a estos procesos. Porque no es que la mujer venga y nos cuente y nosotras recibamos su testimonio para ver cómo improvisamos, no. Todo esto también está basado en un sentido de responsabilidad. Cuando vemos que es difícil su caso, que no vamos a poder, lo remitimos a la defensoría y lo acompañamos nosotras, pero es difícil que nosotras no podamos, que tengamos que soltar un caso de una vez porque no podamos tramitarlo. Siempre tenemos claro y sabemos cuáles son las rutas que se pueden aplicar para cualquiera de los casos. Además de esto, nosotras ya cuando conseguimos cómo y organizamos cómo hacer
ya un proceso de documentación, nosotras siempre incluimos dentro de todo el plan de trabajo que vamos a realizar el tema psicosocial. La corporación ha desarrollado también sus propias metodologías psicosociales y las ha puesto en funcionamiento, y nos hemos dado cuenta que nos han servido mucho. Entonces ya cuando la compañera va a contar su testimonio, nosotras también pues ambientamos el espacio y organizamos algunas metodologías que permitan todo el proceso de documentación estar acompañado por este acompañamiento psicosocial, y que debe también tener un cierre. En este proceso nosotras nos hemos dado cuenta que las mujeres han desarrollado capacidades de afrontamiento, y esto también lo hemos puesto allí en el informe. Nosotras nos damos cuenta esa resiliencia que hay en cada una de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia sexual, y nos pegamos de allí porque esto definitivamente es poderoso tanto para nosotras como para ellas y para todo el proceso. La capacidad de resiliencia y de afrontamiento que tienen las compañeras que han vivido la violencia sexual es definitivamente lo que ha permitido que ellas puedan seguir viviendo y puedan seguir aportando a todos estos procesos. Nosotras siempre tenemos en cuenta esto, porque es lo que nos da también como la fuerza. Dentro de lo psicosocial, cuando hacemos el informe, cuando hacemos la entrevista, también nos vamos identificando cuáles son esas afectaciones, cuáles fueron los impactos de la violencia sexual. Y esto nos sirve para cuando vayamos a hacer recomendaciones poder acertar en qué es lo que requieren las mujeres. Lo psicosocial siempre será lo fundamental. Después de que las mujeres relatan los hechos que han vivido, toca seguir haciendo todo un acompañamiento psicosocial que permita también dejar un camino mucho más claro para que ellas puedan seguir tramitando algunas cosas que se requieren, porque identificamos que la ausencia del Estado de apoyo y acompañamiento con muchas mujeres víctimas de violencia sexual es bastante significativa. Ya empezamos las mujeres a sufrir todo el embate de la violencia. Bueno, María Eugenia, ahora cuéntame cuáles son las actuales expectativas que tiene tu organización ante la acción de la JEP una vez entregado el informe. En cuanto a las expectativas que tiene la corporación con los casos que hemos logrado documentar y llevar ante la JEP, en principio nosotras creemos que es muy importante que nos reciban nuestros casos, que se pueda hacer un seguimiento, que se nos permita participar de manera activa, que los casos puedan trascender, que se reconozcan el hecho de violencia sexual que vivieron las mujeres con ocasión del conflicto armado y en relación también con él. Pero también creo que es muy importante el tema de la justicia, partiendo también de que es una justicia restaurativa y que desde allí se pueden recomendar medidas importantes, pero también implementar medidas importantes para esa atención integral que requieren las mujeres frente también a muchos temas que no se han podido atender, como los temas de salud. Se pueden dar recomendaciones también para que la unidad de víctima pueda repararlas y sobre todo para que quienes cometieron este delito contra ellas puedan reconocerlo, aceptarlo, pedirles perdón y así poder avanzar en lo que nosotras consideramos la justicia. Asimismo, para nosotras también es muy importante que desde la JEP se promuevan acciones de no repetición, se promuevan acciones de reconocimiento de las víctimas que vivieron estos hechos tan dolorosos como la violencia sexual y se pueda garantizar avanzar en esta paz que nosotras creemos que es la que va a permitir que esto no vuelva a pasar.
Y para hablar de una paz es importante reconocer lo que se ha hecho y lo que se ha hecho en contra de las mujeres. Reconocer la violencia sexual no es fácil, pero creemos que de manera conjunta con las organizaciones, con las mujeres y con las personas responsables podríamos avanzar en ese sentido. Querida María Eugenia, muchas gracias por participar en este programa y compartirnos de las experiencias de Mujer Sigue Mis Pasos en la documentación de los hechos de violencia sexual y la respectiva presentación de informes. ¡Suban que viene la creciente! Este programa fue realizado por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos y CODES, con el apoyo de ONU Mujeres en alianza con el Gobierno de Suecia.